Un abrazo, buen fin de semana. Que esté muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a QR en vivo en Bravo TV, después de Comunistas con Juan Di Natale. Aquí arrancamos, vamos hasta las 12. Y en la Argentina el viernes medio que no corre, podemos hacerlo más ligero, podemos intercalar algunas otras cosas en el programa, pero siempre es intenso. Miren, quiero contarles 4 cosas que vamos a charlar hoy en el programa. Primero, hoy el hombre fuerte de la provincia de Misiones, Rovira, dejó saber a todo quien quería escuchar, incluida la propia prensa, que fue Milei el que lo llamó por teléfono personalmente para pedirle que, a través de los 2 senadores misioneros, voltee ficha limpia. Y después aparece el propio presidente diciendo, no, nunca estuvieron los votos, pero aparece el jefe de gabinete diciendo, sí estaban los votos. Vamos a ver qué piensa sobre todo esto Francisco Poltroni, senador, que fue integrante del bloque de La Libertad Avanza, hoy tiene un bloque aparte. ¿Cómo observa todo esto? Él que conoce, uno podría decir, bueno, varias terminales dentro del Senado en este tiempo que lleva como legislador. Vamos, Guido Bambini dice, cuidado porque el gobierno acaba de instaurar el cepo al salario, el cepo a las paritarias. ¿A qué se refiere? Vamos a analizar qué es lo que pasó, dice Guido Bambini y quienes conocen mucho de este tema, que el gobierno cruzó una línea, que el gobierno generó un hecho inédito en la paritaria de trabajadores y trabajadoras de comercio. ¿De qué se trata esto? Bueno, un ratito nos lo va a contar Guido Bambini. El presidente, 6 horas de entrevista, quería romper un récord, no sé si lo rompió francamente, pero llama la atención, ¿no? Hay algo que no está bien en un presidente que da primero 5 horas de entrevista, después da 6, hasta las 4 de la mañana. Hay preguntas para hacerse sobre eso, pero dentro de las definiciones que dio Milei, dijo que va a ser una obra de teatro, que va a aprovechar su popularidad y va a ser una obra de teatro y que le va a destinar esos fondos al Hospital Garrahan. Ustedes saben, el Hospital Garrahan es un hospital pediátrico, referencia en todo el país, que tiene una administración en parte de la Ciudad de Buenos Aires y en parte del Gobierno Nacional. Es decir, que el Gobierno Nacional tiene cosas para hacer respecto del presupuesto del Garrahan. Hoy les vamos a contar cómo está el Garrahan. ¿Quieren que les adelante algo? Se está vaciando. ¿De qué? ¿De recursos? De material sí también, pero se está vaciando de médicos y médicas. Después les vamos a contar por qué les decimos esto y por qué el presidente tendría un montón de herramientas antes de ir a hacer una obra de teatro para colaborar con el Hospital Garrahan. Y finalmente lo que charlábamos con Juan Di Natale recién, ¿no? El presidente denuncia a periodistas, formaliza denuncias a periodistas, a Viviana Canosa, a Carlos Pañi y a Ari Lijalad. Y acá hay varios problemas que los vamos a charlar, por supuesto, hoy también en QR. Pero en principio no tiene que ver con las objeciones que un presidente le puede hacer a la prensa. Está en todo su derecho, como el presidente dice, está en todo su derecho de objetar si lo que la prensa dice sobre su gobierno es mentira o creen que están equivocados. El problema es el modo. El problema es que descarga violencia, ira, maltrato y que tiene una doble vara ostensible. Porque uno podría hacer también un listado de aduladores, de personas que cuando le entrevistan al presidente no le repreguntan lo que le tienen que repreguntar, le tiran centros a la cabeza y ratifican, aún sin datos, lo que el gobierno o el presidente sostiene en términos de política social, política económica, convivencia democrática. Ahí hay un problema y además, como decía Juan Di Natale, es el presidente y está habilitando, es un mensaje habilitante al odio, es un mensaje habilitante a la violencia y no tiene que ver solamente con el periodismo, aunque el periodismo también está muy vinculado a un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de expresión. Así que todo esto, para viernes es un montón, dirán ustedes, tienen razón, viernes por la noche, pero de todas maneras vamos a hacerlo bastante llevadero, como siempre, aquí en QR y con todo el equipo. Las voces del día y arrancamos. Es el real candidato del Papa Francisco. El último regalo que nos deja el Papa Francisco a la Iglesia. Este es un Papa misionero que trabaja con los migrantes, un aspecto esencial de la política interna de Trump. Una pésima señal para Trump. Esas son agendas que vienen de afuera para condicionar la elección popular. Es para las colonias, para que no les vaya a salir una Cristina Fernández de Kirchner gobernando. Espero que en la Corte Suprema de Justicia se revise el principio de imparcialidad, que para mí ha sido
derecho violado. Patricia pasó por 7 espacios políticos. La verdad me importa poco si se afilió o no. Y aunque a ella no le importan los partidos, hay algo que me queda clarísimo. Ella está donde está el poder. Eso está en el pensamiento del presidente de la República, ¿no? Él cree que para derrotar al kirchnerismo hay que hacerlo en elecciones. Y lamentablemente con esta división tiene más de ganar Santoro que nosotros. Nosotros tenemos el doble ataque de los libertarios de un lado y la reta del otro, que todavía hay gente que cree que es candidato del PRO. Yo me tengo fe. Yo creo, yo me tengo fe. Mauricio, yo no te conocí así. No seas hipócrita, no hables vos de corrupción. Tu familia no puede hablar de corrupción. La clase media compraba dólares en la época del kirchnerismo y ahora los vende para poder llegar a fin de mes. Entonces lo que hace es ahogarte más, decir no, tienen que contribuir. Mirá el grado de cinismo, de hipocresía. No me vas a dar la lista de lo que tengo que mandar preso, lo que tengo que echar. Yo creí que era esa libretita. Igual me sorprende que sea tan chica, digo, o sea, si te paso yo, te paso, digamos, un mamotreto. Te pone la palabra hay que odiar más a los periodistas. Es así, ahí decís, che, guarda, ¿qué nos estamos acostumbrando? A mí me parece que la batalla cultural está ganada de nuestra parte y lo que ellos hacen es guerra de guerrilla. La batalla de ellos es económica, es de saqueo. Para que el dólar sea la moneda de acá y dejar de usar el peso, tenemos que entender que perdés la autonomía monetaria. La próxima vez que haya que votar, no piensen en uno mismo, sino piensen en la sociedad en común. Pero muy buenas noches, Guido Bambini. ¿Qué dice Mariano Hamilton? ¿Cómo estamos? Buenas noches, si es que algo así se puede decir en la Argentina de hoy. Sí, la hacemos nosotros, la buena noche, Mariano. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por estar un viernes a la noche acá y a ustedes también. Viernes noche compartiendo cosas que nos interesan, pasando un buen momento. Yo creo que a esta hora, ¿sabes? Uno elige un vínculo de confianza. Elegís con quién pasar el rato, ¿no? Así es. Vamos a hacer lo necesario para pasarla bien entre nosotros, para toquémonos y querámonos. Ahí está, muy bien, y se hizo. Bueno, no puedo dejar de sorprenderme con la entrevista ayer de Mauricio Macri con Silvia Los Penato. Mauricio Macri diciendo, no, bueno, así gana Santoro, vamos dividido, gana Santoro, ¿qué va a hacer? Cerramos la entrevista, no quiero decir algo más, dijo Silvia Los Penato. Yo creo que me tengo fe. Y eso que estaba sin gotitas, porque viste que el otro día estuvo con gotitas, medio dormido estaba. Sí. Está medio raro. Sí. Está medio raro, sí, está medio en una... Pero bueno, no puede, en algún punto es honesto, está en un momento difícil evidentemente, ¿no? Cuestionado internamente también. Está cada día más parecido a Franco, ¿viste? ¿A Guillermo Franco? No, a Franco Macri. Está cada día más parecido, le falta nada más una pendeja al lado y ya está. Bueno, fuerte, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les dijimos que los viernes eran especiales. Bueno, quiero arrancar con, insisto, algo que quizá pase inadvertido, que no se le presta mucha atención. Es una decisión que toma Capital Humano, de Capital Humano depende la Secretaría de Trabajo, respecto de una paritaria. ¿Qué paritaria? La paritaria de trabajadores y trabajadoras de comercio. ¿Por qué es importante? Y ahí vamos, y lo cuenta Guido Bambini. Sí. Aguantame un cacho el comunicado que confunde que... ¿Por qué es importante comercio? Pero son 1,2 millones de trabajadores registrados privados. El 20%. El 20% de los trabajadores registrados privados que, lógicamente, digamos, un quinto tienen capacidad de consumo. Es decir, estamos hablando de una paritaria testigo. Una paritaria, sí, podríamos decir claramente, junto con la construcción y algunos sectores industriales, las paritarias testigo. Vamos al comunicado que saca el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo. Dependiente de Capital Humano se encuentra en pleno análisis de la situación vinculada a la dificultad de orden público e interés general. Esto es fundamental, ¿eh? Dificultad de orden público e interés general en relación con la homologación de la última paritaria del sector de comercio. Dado el contexto general, la Secretaría está evaluando los términos del acuerdo suscripto entre las partes. Otro elemento importante, ya había un acuerdo entre las dos partes. En este marco, en los próximos días, convocará a las mismas con el objeto de renegociar el contenido con vistas a alcanzar un nuevo acuerdo. ¿Qué está pasando acá, Guido? Sí, primer punto, afectación del orden público y del interés general. Deja por escrito la amenaza. Eso hace referencia al artículo 4 de la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo. Habría que ver cuál es, ¿no?, la afectación al orden público y del interés general de una paritaria que quiere recomponer lo que perdió en el primer trimestre del año. Sí. Porque lo que perdió en el primer trimestre del año fue 5,2 la paritaria del primer trimestre contra una inflación del 8,6. Esta paritaria viene a querer recomponer ese guarismo
es 5,4% en 3 meses. Sí, recomponer cuando la inflación volvió a subir, volvió a escalarse. Claro, en febrero se aceleró con respecto a enero, en marzo se aceleró con respecto a febrero. Los gremios pautaron una cosa, digamos, una pauta salarial, mirando con la expectativa de que la inflación iba a estar en torno al 2% mensual, o por debajo, que era la pauta del gobierno. Bueno, eso no sucedió y hubo una pérdida de poder adquisitivo ya consumada en el primer trimestre del año. Lo que quiere venir a hacer, ni siquiera están discutiendo lo perdido en el 2024, ¿no? Lo que quiere venir a hacer en este segundo trimestre la paritaria de empleados de comercio es recomponer este primer trimestre con un aumento de 8,6% en 3 meses, ¿no? En abril, mayo y junio. Y el otro punto que vos marcabas, ¿no? Que es un acuerdo entre partes. Digo, este es el primer gobierno liberal libertario que plantea que la mano invisible del mercado tiene que ordenar la economía y los precios y que los privados se tienen que poner de acuerdo, y cuando el empleador y los empleados se ponen de acuerdo, bueno, interviene. Tanto con el precio del dólar como con el precio de la economía, que son los salarios, este gobierno es intervencionista. Con lo cual confiesa que finalmente la inflación no es solamente un fenómeno monetario. Sí, y apela a una zancadilla, porque dice que si ellos superan la meta que ellos marcan, esto va a afectar el interés general. Porque como si dependiera de los trabajadores de comercio que baje o suba la inflación. Bueno, después es una zancadilla. Vamos a profundizar esto en un ratito, nos vamos a meter en tema ficha limpia, porque vamos a volver a hablar de salario mínimo vital y móvil, porque tiene una gravedad inusitada, lo que nos acaba de contar Guido Bambini. Nos metemos en ficha limpia, muchas repercusiones. Hoy les contábamos, el hombre fuerte de Misiones, Rovira, en una reunión deja trascender, y seguramente alguien con tanta experiencia política sabe que eso va a ser comentado. Es más, el diario Clarín pone un entrecomillado, cita textual, que Rovira dijo que el que le pidió por los 2 senadores misioneros para que modifiquen su voto fue el presidente Javier Milei. Ahora, en medio de todo esto, Javier Milei, en la entrevista o en la charla en el streaming carajo que Mariano Hamilton vio entera a las 6 horas, sobre si estaban los votos o no, dijo esto. Instalando que estaban los votos, que estaban los votos, que estaban los votos. Una cosa es decir que están los votos, otra cosa es ir y contarlos. Sí, claro. Digo que es el laburo, digamos, que hacen 2 personas, digamos, Guillermo Franco, que es maravilloso, Santiago Caputo, que digo, tanto el tiempo habiendo, a ver, Dios, esas cosas son ciertas. Los votos no estaban. No estaban los votos. No estaban. Pero los Penatos lo quería utilizar como un elemento para inflarse en la campaña a ella. Bien, dice el presidente Javier Milei, en plena confianza con sus interlocutores, los votos no estaban. No piensa lo mismo su jefe de gabinete, Guillermo Franco. Hoy dijo esto. Yo personalmente chequeé en el presidente del bloque el día anterior y el día de la elección que estuvieran confirmados los 38 votos, y ahí estaban los votos de los misioneros. Obviamente, si los misioneros después no votaron, no sé qué acuerdo habrán hecho con el kirchnerismo para no votarlo, pero no fue con nosotros el acuerdo. Bueno, los votos estaban. Y lo chequeé con Atauche, el titular del bloque de La Libertad Avanza, que charló con nosotros minutos después del miércoles por la noche, cuando efectivamente terminó la sesión. Y Atauche, ¿cuántas veces contó los votos? A ver. 50 veces lo hemos contado. Fue un laburo. Te lo digo, yo soy el jefe del bloque, y el bloque trabajamos, tengo una indignación y una decepción por lo que te ha pasado. Imagínate, independientemente de lo personal, independientemente como argentino ver esto, pero además es ver una vez más cómo no tienes las cosas hechas, armadas, listas para que salgan las cosas bien, y se te dan vuelta en un minuto y rompen todo. ¿Viste? La casta tiene una capacidad de operación que es insólita realmente. Ahora, Ezequiel, recién decía 50 veces lo chequeamos. Perdón por la pregunta tan específica. ¿Cuándo fue la última vez que lo chequearon? ¿Antes de la votación? No, pará. Con ellos ayer, con toda la votación. No, cada 10 minutos. A ver, yo pasé. Fue una sesión de 7 horas hoy, ¿no? Sí. 7, 8 horas más. Sí. A ver, empezó a las 8 de la mañana.
nosotros estamos todo el tiempo conviviendo con los senadores, cada rato, dale, vamos, sí, estamos bien, sí, ¿qué pasa? Sí, dale, y sin parar de chequear, porque obviamente es una ley muy importante, para nosotros. Entonces el presidente dice los votos no estaban, el PRO presionaba sobre algo que no estaba. Pero Franco dice, sí, estaban los votos. Yo lo conté con Atauche. Y Atauche dice, claro, que lo conté 50 veces 10 minutos antes. Pues entonces, ¿quién lo tiene? Es la pregunta. Es una pregunta importante porque esta pregunta, yo creo que el ánimo va a ser no responderla para que quede viva y condicione las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, que después va a determinar la relación del PRO y la Libertad Avanza en el resto del territorio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Está Francisco Paultroni, senador nacional de Libertad, Trabajo y Progreso. Recuerden, fue parte integrante del bloque La Libertad Avanza cuando asume efectivamente su banca y tiene la amabilidad de atendernos un viernes por la noche. Francisco, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Gracias por esperarnos. Nos parecía importante recorrer un poco o mostrar el recorrido, ¿no? Y las definiciones de lo que había ocurrido. ¿Qué cree que pasó, Paultroni, con su experiencia y conociendo además a los actores del tema? Bueno, aquí todas las veces que me preguntaron a mí si iba a salir ficha limpia, decía, si los 38 senadores que venimos acompañando todo este gobierno van a votar ficha limpia, es imposible que no salga, excepto que es una sorpresa de último momento. Bueno, definitivamente la sorpresa ocurrió. Recordemos que Misiones es un feudo como el de Formosa, el cual también hay ley de lemas, que es la herramienta que le permite estos modelos de concentración de poder, ¿no es cierto? Y estos dos senadores no son senadores de Misiones, sino que son senadores de Rovira. Y bueno, y son obedientes a Rovira. Lamentablemente esto es lo que ha ocurrido. Pero el gobierno no tenía interés de que esta ley saliera ya desde... anteriormente se sabía de que se venía frenando desde diputado, ¿no es cierto? Hace 15 días, el jefe también el presidente del bloque de la Libertad Avanza ya había dicho que preferían esperar por una cuestión electoral con el PRO. Pero, Pablo, si tienen algún especialista en lenguaje no verbal, estudien las imágenes y las declaraciones del jefe del bloque Atauche, y creo que dice mucho. ¿En qué sentido? Bueno, yo no soy especialista, pero está bueno que ustedes como periodismo contraten a alguien en vivo y digan, a ver, ¿qué dice todos esos gestos? Bueno, quiero contarle, Francisco, que estábamos en vivo y Guido Bambini, nuestro compañero, no sé si es especialista, pero alguna sensibilidad tiene, mientras hablaba Atauche decía, acá hay sobreactuación. Era la pregunta, se preguntaba, instalaba la idea de si no había una suerte de exageración para tratar de disimular alguna frustración. ¿A eso se refiere? Los gestos, el idioma no verbal dice muchísimo. El que entiende de esto creo que lo va a poder traducir mucho mejor, Pablo. Bien. A ver, Francisco, quiero entender algo. Si efectivamente el gobierno no quería ficha limpia, ¿por qué acompaña y gestiona la sesión? Es decir, ¿por qué no toma otra decisión? O eventualmente, si quiere evitar el papelón, ¿por qué, por ejemplo, el jefe de bloque no alerta que los votos no estaban, según dice el propio Milei? Porque es el presidente el que dijo en estas horas, Francisco, que los votos no estaban. Eso es lo que no terminamos de entender. Es que los votos siempre estuvieron, excepto una orden en contrario de que no estuvieron, como fue lo que finalmente pasó. Por eso la indignación de los otros 36 senadores que venimos empujando ficha limpia desde que se trabó, de que se anunció en extraordinaria, ¿no? Entonces, si los votos estaban, efectivamente hubo una maniobra de último momento. Pero no tengas duda, Es verosímil, si es verosímil. Se arrepentía, sí. Si los misioneros hubiesen dicho no queremos acompañar, se pedía un cuarto intermedio, se suspendía la sesión, pero no que te la bajen así para que justamente se caiga definitivamente por un año. ¿Y esa es una trampa. ¿Y esa trampa o esa mano oscura de quién es? Para mí la estrategia de Santiago Caputo, desde el año pasado lo he dicho, él siempre quiso polarizar con Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Y también matar todo lo que asoma, ¿no? Salió a matar a Villarruel, a Mondino, a Marra, a mí. Bueno, la estrategia de él es kirchnerismo o libertad. Es polarizar con Cristina y tratar de matar todo lo del medio. A Macri también, por supuesto. Mariano. Paultroni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿es porque se quiere confrontar con Cristina Fernández de Kirchner o es porque necesitaban algún tipo de victimización pensando en octubre? Es decir, miren lo que pasa en el Congreso, entonces necesitamos que nos voten a nosotros para tener mayor control de los votos y la mar en coche, o ambas cosas. ¿Qué es lo que usted cree? Esto todo parte de una estrategia que la diseñó Santiago Caputo desde el inicio, lo mismo que la postulación del juez Lijo, y le gusta negociar con los malos. Subestima el poder de la picadora de carne de 3 generaciones de argentinos que ha sido el PJ y el kirchnerismo. Entonces se pone a coquetear con Sheldon Frank, con Cristina Kirchner, con Rovira. ¿Pero sabés lo lastimado que podés salir si subestimás a estos personajes? Pero Poltroni, disculpe, ¿usted cree efectivamente que el jefe de gabinete Franco no sabía que no estaban los votos o cree que él también sobreactuó? No lo sé. La verdad que hace mucho tiempo no hablo con Guillermo, pero sí que esta trampa se podía armar y se armó definitivamente. A ver, Francisco, comparto una información. Alguien del PRO me decía esta tarde, caracterizan en un sector del PRO como jugada maestra, un poco en coincidencia con lo que plantea Francisco, ¿no? Y Santiago Caputo por detrás, hablan de jugada maestra, pero sobre todo porque fue una jugada tan precisa que nadie se enteró hasta el momento en que efectivamente estaba el voto. Entonces ahí dicen, acá hay una estructura muy bien pensada. Claro. Si fuera... Mira, Pablo, sí. Hace una semana atrás estaba charlando con la diputada que tenemos en Formosa, es Emilia Maciel, sí. Y me dice, ¿vos de quién desconfías que no pueda acompañar una intervención en Formosa? De los 2 misioneros, le digo. ¿Por qué dice de los 2 misioneros? Me pregunta. Porque responden a Rovira. Rovira es amigo de Infran. Infran tiene negocios en Misiones. Y le digo, y entre fantasmas no se pisan la sábana, le digo. Bueno, me adelanté a los hechos. Yo esperaba que no votaran la intervención de Formosa, porque responden a este modelo de poder feudal, pero finalmente saltó la ficha antes. Francisco, en otra entrevista en estas horas, volvió a insistir con la figura de Santiago Caputo como si no estuviéramos dimensionando de lo que es capaz o el poder que tiene. Poder total. El mismo presidente reconoció que estaba por encima de Guillermo Francos. Lo dijo el presidente de la Nación. Por eso, yo creo que el presidente todavía tiene una oportunidad con Formosa. Si realmente vino a luchar contra la casta, bueno, que intervenga Formosa. Ahora se va a votar convencional constituyente, Pablo. Yo voy a pedir licencia en el Senado, me vengo a postular de convencional constituyente para evitar que Sheldon Frank vuelva a hacer trampa en la Constitución Nacional. Entonces ese es el momento en donde el presidente Milei le puede mostrar a todos los argentinos que de verdad vino contra la casta e intervenga Formosa para restablecer el sistema republicano en esta provincia, donde la república está muerta hace muchos años. Poltroni, disculpe, Hamilton otra vez. ¿Por qué habría que intervenir Formosa? No termino de entenderlo muy bien. Porque se murió la forma republicana de gobierno. En el 2003, Sheldon Frank violó la Constitución Nacional al meter el artículo de la reelección indefinida. Entonces, cuando vos sacás los contrapesos de la República, que es alternancia de poder y división de poderes, murió la República. Vos tenés una sola persona que tiene el control del poder total y absoluto. Maneja la energía, maneja la generación de empleo, los títulos de propiedad, maneja la salud. Si vos ponés un comercio, te manejan una tarifa eléctrica distinta si sos opositor o si sos oficialista. En 30 años se fueron 120.000 formoseños buscando progreso y trabajo. Votan, no. Porque a usted también lo votaron para que llegue al Senado. O sea, son rehenes. Algo pasa. La gente no vota en libertad. La gente tiene miedo de perder ese empleo, la vivienda. Te desalojan, te mancillan hasta con lo que se te ocurra. No hay libertad de nada. El pueblo formoseño es rehén. Entonces, si ya se murió la República, hay que restablecer la forma republicana. ¿Cómo subsiste Infran? Gracias a la coparticipación. Entonces acá la discusión es la siguiente. Si Formosa no se quiere adaptar a la República Argentina y a la Constitución Nacional, listo, que deje ser parte de la Argentina, porque no mande más un peso. Que no reciba más un peso, a ver cuánto dura Infran. Y no dura ni 15 días. Francisco, ¿se entiende? Tengo una última pregunta. Cuando vuelvan a encontrarse con los misioneros semana que viene o cuando vuelva a haber sesión en el Senado, ¿cómo cree que va a ser ese vínculo? Para mí, esta gente tiene que tener una vergüenza, pero tremenda, porque yo pensaba hasta en los hijos de ellos.
de que se cruzan los compañeros en la escuela de los hijos. Es muy feo, pero ya nacen políticamente con dueño. Ellos son empleados de Rovira, no son representantes del pueblo misionero. Son peones de Rovira. Y bueno, ya nacen mal a la política, ¿no? Pero el problema son los modelos de concentración de poder. Hay que matar la ley de Lemas, que es inconstitucional, porque permite el voto indirecto. Y nuestra Constitución dice que los representantes del pueblo serán elegidos de forma directa. Bueno, Rovira, como Gildo Infrante, mete 100 colectoras y saca el 70%. Es el mismo sistema que usó Santa Cruz Kirchner, Zamora en Santiago del Estero. Bueno, hay que terminar con las trampas que han llevado a este empobrecimiento a todo el país. Francisco, gracias por el rato, que esté muy bien. Que tengan buenas noches. Bueno, allí Francisco Paultroni, que le apunta directamente a la figura de Santiago Caputo en negociación con Rovira. Para él, los votos estaban. Paultroni dice, los votos estaban y algo ocurrió. Bueno, eso que ocurrió, dice Rovira, hombre fuerte de la provincia de Misiones, el gobernador es Pasalacqua. Hoy en una reunión hay una nota del diario La Nación, pero no solamente del diario La Nación, una nota del diario Clarín al mismo tiempo. También es curioso que estuvo arriba en los portales durante todo el día, que lo que sostienen es que efectivamente allí hubo una reunión de Rovira con sus allegados, con funcionarios, reconocimiento a los senadores misioneros y que deja entrever que Milei, que el presidente Javier Milei lo llamó en persona para pedirle que volteen ficha limpia. ¿Qué derivaciones tiene esto? Bueno, se verá dentro de 9 días, me parece, en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y a partir de ahí cómo queda la relación Macri-Milei muy desgastada, en lo vincular, les diría más que en el peor momento. Bueno, se observa en las declaraciones de cada uno, ¿no? Milei y su furiosa campaña contra el periodismo. Nos vamos a meter en este tema porque el presidente Javier Milei, en esta entrevista o en esta charla, en el streaming Carajo, cuenta que ha iniciado 3 denuncias contra 3 periodistas, que no los menciona, pero después efectivamente supimos que eran Viviana Canosa, Carlos Pañi y Ari Lijalad. Hola Iri, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, qué decisión toma el presidente, ¿no? Sí, sobre todo bastante ignorante porque no sabe que las calumnias no existen más en nuestro país, digo, desde hace bastante, desde la época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que es un delito que no existe. Si vos sos funcionario público, hasta tenés un deber de bancártela. De bancártela, sí, de que la libertad de expresión existe en serio, que no es una... no es solamente un eslogan, ¿no? Claro, exactamente. Pero sin embargo, Javier Milei decidió denunciar, como bien decías, a Viviana Canosa, a Carlos Pañi y a Ari Lijalad, en general a los 3 por cuestiones similares, ¿no? Por contenidos que tienen que ver con... bueno, con descripciones sobre sus rasgos autoritarios, si se quiere, o los de su gobierno, cada uno en su medio, en el medio donde trabaja. Las denuncias están en 2 juzgados, están en el juzgado de Daniel Rafecas, que en su juzgado en uno y en otro que subroga, y en el juzgado de Sebastián Ramos. Pero bueno, la denuncia está hecha. Francisco Neto es su abogado. ¿Vos sabés quién es Francisco Neto? Francisco Neto... fue candidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, en la fórmula con Carolina Píparo, en su momento. Es abogado de Javier Milei en otras causas que se han presentado, denuncias que se han presentado en Comodoro Pi. Es defensor de abusadores sexuales en general y gran denostador de las víctimas, algo que ha hecho de manera sistemática. Bueno, es la persona que ha hablado por él y que ha presentado... por lo que se hizo público estas denuncias que, como te digo, no hay un punto en el que deberían caerse porque no existe lo que está planteando Milei. Vamos a ver cómo Milei hacía referencia a esto mientras conversaba con Parisini, con el Gordo Dan. Es una pregunta porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un par, si querés. No, y los funcionarios que tengo que echar.
La nota que van a salir de esto. Bien, los periodistas son las prostitutas de los políticos, dijo el presidente Javier Milei. Vamos a escucharlo. Es para que la gente tome conciencia de que en realidad los periodistas son históricamente las prostitutas de los políticos. Es decir, si vos odias al político, al periodista odialo más, porque en realidad es el que cobra el sobre para hacer la tarea que el político no hace. Bueno, allí estaba el presidente Javier Milei. Yo vuelvo a insistir. Por supuesto que el periodismo merece crítica y sobre todo si opera, sobre todo si no juega con la verdad, si miente. Desde ya que un presidente tiene derecho a criticar efectivamente eso, pero se puede hacer de manera institucional. Se puede hacer de distintas formas en términos argumentales. Bueno, llega hasta el punto de las propias denuncias, pero no es solamente eso, es la habilitación de una caracterización muy maniquea, como decía Mariano más temprano, que tiene consecuencias muy concretas sobre el accionar del periodismo y por ende sobre la libertad de expresión. Porque, Irina, lo que al presidente le molesta, especialmente Carlos Pañi y Ari Lijarad, es que sugieran que la construcción de odio que el presidente tiene como manera de hacer política es similar a los procesos anteriores al ascenso de Hitler al poder. Sí, es exactamente eso. De hecho, él en la denuncia dice que lo que se le afecta es el honor subjetivo al asociar su figura con prácticas genocidas aberrantes, afectando mi honra, dice, y el honor objetivo al menoscabar mi reputación pública ante la comunidad mediante esas afirmaciones difamatorias. Claro, él las considera difamatorias. Sí, le van a buscar alguna vuelta. Igual creo que hay que leer esto en el contexto como vos estabas trayendo recién. La campaña de Milei contra el periodismo en general no empezó ahora. Esto es una especie de, bueno, del sumum, ¿no? De lo máximo a donde ha llegado, pero hay un amedrentamiento contra el periodismo que es muy explícito y que la gran paradoja es que él habla de odio, pero él es el principal incitador al odio, ¿no? A través de sus discursos. Pero que hace explícito, ¿no? Porque no odiar suficiente, ¿qué es? Está llamando a odiar. Claro, también él se apoya en que quizá no existe una figura penal muy específica para decir vamos a acusar al presidente de que está incitando al odio por decir eso. No sé, digo, puede haber interpretaciones diversas. Es un poco lo que yo contaba los otros días, no sé si te acordás, esto de que se está investigando y que existen corrientes de estudio, sobre todo en Estados Unidos, que hablan de esto que llamamos terrorismo estocástico. Algo que se repite una vez, otra vez, un llamado a la violencia, ¿no? Un cuestionamiento, un llamado a la violencia, un llamado a actos agresivos que se van acumulando y que lo que hacen es estadísticamente producir la certeza de que algo va a pasar. Sí. Lo que no sabes es en qué momento. Tampoco algo vinculado a la violencia. Algo vinculado a la violencia. Y eso es lo que hace Javier Milei. Bueno, yo insisto, está claro que Milei no es Hitler y que el proceso de libertad avanza, aún con todos los rasgos autoritarios que tiene, no es el nazismo. Lo que pasa es que esa figura en la historia nos permite revisar qué cosas pasaron cuando se utilizó el odio como manera de construir política. Este es el punto, me parece clarísimo. Y nos está alertando sobre algo. Él lo que hace es dar vuelta la narrativa del odio, intenta dar la vuelta, pero es muy grosero lo que hace, porque además es explícito ya a esta altura. Si hay una frase, la gente no odia lo suficiente, ponele periodistas, ponele políticos, sindicatos, lo que fuere. La gente no odia lo suficiente y está invitando a que se odie más. Bueno, a mí me parece clarísimo, supongo a nuestra audiencia también, pero es un problema aún más serio, porque además, Iri, tensiones de gobiernos, tensiones de poder político, con el periodismo hubo siempre. Sí, por supuesto. Y se quieren comparar algunas situaciones, yo lo entiendo. Ahora, que un presidente con una mano en el corazón, que un presidente diga las cosas que dice, no lo vimos nunca. No se insulta. No se acusa de cualquier cosa, de ensobrados, de lo que sea, ¿no? Además, todo en base a la nada, ¿no? Es solo para crear una figura
una figura, bueno, justamente que sea objeto de desprecio por parte de la ciudadanía, ¿no? Pero lo hace, y esto que te digo, de manera sistemática. Lo que pasó con Roberto Navarro no fue aleatorio, por eso yo te digo, en algún momento pasa. A Roberto Navarro en la vía pública, en realidad en un lugar público. En un lugar público, bueno, le pegaron una trompada desde atrás que lo tuvo internado un par de días. Pero además yo creo que hay algo que explica esto, porque la pregunta que nos hacíamos, que nos venimos haciendo hace muchos días es si esto es planificado o no, ¿no? Yo no tengo, ¿Vos tenés alguna duda? Yo no tengo ninguna duda, pero sí tuve la pregunta en algún momento. A esta altura del partido no tengo ninguna duda. Que es planificado. Que es planificado y que además sí tiene que ver con un intento de silenciar. O sea, puede parecer una pavada lo que estamos diciendo, una cosa obvia, pero sí tiene que ver con un intento de silenciar, sí tiene que ver con que el gobierno no quiere que se cuenten datos, que se cuenten certezas, que se cuenten verdades. O sea, no, cada vez que sale un periodista a decir algo, del orden que sea, ¿no? A contar qué hay detrás del acuerdo con el Fondo Monetario, cuáles son los datos reales de pobreza. Además vos tenés, como gobierno, tenés todas las posibilidades habidas y por haber. Si querés podés llamar hasta una cadena nacional para mostrar los datos que desmienten algo que haya dicho algún periodista. Pero hay un problema, que es que este gobierno usa datos falsos. Este gobierno utiliza datos falsos de manera sistemática. Entonces le molesta que se difunda la verdad, que se conozca la verdad, que la transmitamos los periodistas. Ni siquiera en el caso de los economistas. Yo insisto, entendamos que esto no es corporativo, ¿no? El gobierno es el que está obsesionado con este tema y acaba de erradicar una denuncia. Pero pensemos en los economistas, Guido. Ni siquiera. Bueno, pero más allá de los datos falsos, el 17.000%. Con solo plantear una duda respecto del esquema económico del gobierno, el gobierno ya sale desencajado desde mandril hasta Conochantas, pasando por todo el resto de las calificaciones. Pero las palabras tampoco son aleatorias, no son palabras azarosas, son palabras elegidas. Cuando hablas cuando usa la palabra mandril, está hablando de algo que tiene una connotación sexual y de subordinación, de sometimiento, de eso está hablando. Cuando utiliza la palabra domar, está hablando de situaciones de generar sometimiento. Y eso es lo que celebran. Se lo celebró Adorni la semana pasada. Habló de domar en el debate. Bueno, pero son palabras, esas palabras son las que van construyendo nuestra realidad actual. Y por eso las machacan en forma sistemática y permanente. Pero son palabras peligrosas, son palabras muy... performativas, dijo Jorge Fontevecchia aquí. Bueno, es una buena... Generan acción. Generan acción, exactamente. Generan acción, pero generan acción, generan opinión, generan clima, generan humor social. Están ahí al límite. Bueno, pero eso es lo que se busca, ¿no? Eso es lo que se busca. La construcción bueno, de cierto humor social. Están al límite permanentemente. María. Y concluir que sí es algo pensado y planificado. Yo suscribo lo que dice Irina, es algo planificado y pensado. De hecho, ayer en Carajo lo dijo. Y lo dijo con mucha precisión. ¿Te viste las 6 horas de la Sí, vi las 6 horas, pero por trabajo, no puede ser masoquista. No es que me pego con látigos y después veo Carajo. No, lo vi por trabajo porque quería aportar a este programa. Me vi las 6 horas, estoicamente. Pero hay un momento en donde él dice que hay 3 patas, él está peleando en 3 flancos. Él habla de la batalla cultural, habla del músculo político que tiene que tener su fuerza política para avanzar con las reformas que quiere hacer, y habla de la gestión sólida. Habla de las 3 patas. Dice, si yo hago una gestión sólida y tengo músculo político, pero no tengo batalla cultural, pierdo. Si yo tengo batalla cultural y tengo músculo político, pero no tengo una buena gestión de gobierno, pierdo. Si yo tengo una buena gestión de gobierno y batalla cultural y no tengo músculo político, pierdo. Él dice, yo necesito dar esas 3 batallas y ganar esas 3 batallas. Entonces, lo dice con mucha claridad. Con mucha claridad. Y eso debo decir que cuando dijo dije, mira, el diagnóstico que él hace es razonable. Ahora, es razonable y es interesante. Yo creo que, bueno, él no lo dice, pero lo hace. El otro día Claudio Jacqueline nos hablaba de qué busca provocar, ¿no? Colega del Diario de la Nación. Colega del Diario de la Nación, de FOPEA, y vicepresidente de FOPEA, ¿no? Vicepresidente de FOPEA, que nos hablaba de que intenta generar furia también, que nos intenta hacer reaccionar, ¿no? Hay una batalla emocional
también, que intenta jugar el gobierno. Anímica, diríamos. Sí, pero intenta que reaccionemos. Y que reaccionemos mal, ¿no? Porque reaccionar mal te desarma, te deja sin argumentos, ¿no? Es un poco igual la contracara del grito también de Milei, ¿no? Que también es la falta de argumentos. Claro. Y en la batalla cultural me parece que hay un rasgo y que acá es donde se juntan distintos actores, ¿no? Está bien, nos atacan a los periodistas, pero a los colectivos, al colectivo trans, al feminismo, a los sindicatos, como les dice ahora. ¿A la política? Sí, a la política, pero a todo aquello de donde se ve muy claramente la construcción de lazos sociales. Donde hay un entramado. Donde hay un entramado, ¿no? Y ahora, bueno, ¿por qué molesta el Eternauta? Parece, molesta por eso. Nos vamos a ocupar de eso porque muchos de los... Si nosotros estuviéramos parados en el mismo lugar de Milei, diríamos algunos aduladores del propio Milei están cargando casi planificadamente, coordinadamente respecto del Eternauta. Ahora vamos a ir sobre eso, ¿no? Yo no quiero decir no voy a decir jamás que Milei es nazi. No lo voy a decir, no estoy de acuerdo, así que no me denuncien. Yo no soy de esos que piensa esto. Ahora, yo sí voy a decir que Milei es un negacionista de lo que ocurrió aquí, en la Argentina, en donde él niega las desapariciones, niega el rapto de bebés, y es un negacionista. No sé si le va a gustar esto, pero esto es verdad. Si no, que me explique el video que hizo con el Tata Joffre el 24 de marzo. O sea, su gobierno es un gobierno negacionista. Por ahí el holocausto... Por ahí el holocausto él entiende el holocausto. Bueno, está bien, pero es un gobierno negacionista, un gobierno que niega los principios básicos de la República que se construyeron desde los últimos 40 años de democracia. Sí, pero ha tenido apariciones públicas, más Victoria Villarroel quizá, ¿no? Pero reivindicatorias del terrorismo de Estado, no solamente negacionistas, por sigamos eso. Sumando. Sumemos. Estamos a full. Yo creo que el elemento, de todas maneras, sumando estas dos cosas que dicen Mariano e Irina, es la construcción de climas que generan en qué tipo de situaciones políticos, sociales, muy bravas. Y ahí sí me parece que la historia tiene cosas para decir. Se enoje quien se enoje. Claro. La historia tiene cosas para enseñarnos respecto de qué pasó cuando se apeló a este tipo de situaciones, porque tampoco es una novedad, ¿no? No lo inventó Milei, ni lo inventó tampoco 5 estrellas en Italia. Bueno, te saquean el país mientras tanto, ¿no? Eso es lo que quería decir, que me parece que claramente está pergeñado para marcar la agenda, para que estemos hablando de estas cuestiones. Y no de que, lo vamos a decir más adelante, pero de que desde que asumió Milei el salario mínimo perdió un 30% de poder adquisitivo en términos reales. Digo, que la gente no llega a fin de mes, que el promedio de los salarios está 15 puntos por debajo de noviembre de 2023. Digo, cuestiones materiales, que cualquier ciudadano de a pie lo puede sentir. Creo que nos entretienen con estas cuestiones y no digo que no tengamos que hablar de esto. Claro. Es muy importante hablar de esto. Pero digo, mientras tanto no hablamos de los artilugios que hacen para desinflar. Es una contradicción permanente, quiero decir, porque nos damos cuenta que es una estrategia, pero al mismo tiempo es tan grave. Y probablemente sea tan grave como para que no podamos omitirlo. ¿No? Igual yo me permito sentir con Guido, con todo respeto, compañero. Pero yo creo que sí que hay que hablar de esto. Creo que sí que hay que hablar de esto. Pero hay que darle un lugar central. Sí. No nos olvidemos de la pérdida de poder adquisitivo, de lo que baja, cómo crece la pobreza, cómo crece la indigencia, cuando se cortan los planes sociales. No hablemos, o sea, por suerte nosotros tenemos la fortuna de que acá podemos hablar de todo. De todo. Tenemos 2 horas por noche para decir lo que se nos canta. Te dirían todo el recorrido de Bravo TV. Por eso, estamos tranquilos, podemos decir lo que queremos, no tenemos ningún límite. Me pongo en el lugar del empleado de comercio, ¿no? ¿Tienes una lista acá de nombres? No. Del cajero... No, acá sí la tengo, porque es la que llevaba a otro lugar. Sí, ¿para qué Guido quiere decir? Me pongo en el lugar de un cajero de supermercado, ¿no? A ver. Digo, me pongo en el lugar del empleado de comercio que no le homologaron la paritaria en estos momentos. Y la verdad que creo que está más pendiente de esas cuestiones de la persecución a los periodistas. No digo que no tengamos que hablarlo, ¿no? Pero podemos hablar de las dos cosas. En este programa y en otros hay tiempo para hablar de las dos cosas. No digo que no haya que hablar de una cosa sí y otra no.
Pero insisto, pero insisto, me parece que no hay que desviarnos de las críticas más profundas en términos materiales. A mí me parece, insisto, que nada es excluyente, porque en la frase que nosotros recortamos, la gente no odia lo suficiente, más allá de si sea a los periodistas o a quien fuere, nos hacíamos esta pregunta: ¿la gente no odia lo suficiente para qué? Claro. Bueno, probablemente para legitimar medidas que en otro contexto, en un contexto de mayor civilidad, de mejores lazos, de entender que el otro no es un enemigo o un virus al que hay que erradicar, no serían toleradas, ¿no? De esas políticas vamos a seguir hablando. Yo entiendo que lo que dice Guido, yo entiendo que es la economía estúpido, pero también entiendo que además de la economía estúpida hay otras cuestiones y otras peleas que hay que dar. Y Bien. yo creo que tenemos que darle la importancia necesaria. Nos vamos a detener en algo que mencionó Mariano, que ayer el presidente dijo como un pilar. Dijo gestión sólida, dijo fuerza política, y dijo músculo político, y dijo batalla cultural. Bueno, vamos a inaugurar segmento en QR con esta portada: Pequeño Milei ilustrado, nuevo diccionario libertario argentino. ¿Qué dice ahí abajo? Editorial Homo Mandrilex. Sí, claro, estamos con los Homo Mandrilex. Mira, esta es una guía fundamental y sensacional para que vos vayas a una reunión de amigos y no te quedes afuera. Ah, muy bien. Porque viste que siempre tenés algún libertario ahí que tira alguna y vos decís, che, ¿qué me quieren decir con esto? ¿Qué me estará queriendo decir? decir? Estuvimos laburando bastante con Claudio Martínez, bueno, porque esta es una idea que surge de la cabeza enrevesada de Claudio, la comparte conmigo y entre los dos empezamos a pelotear y la verdad que creo que quedó algo bastante interesante. Voy a pedir el acompañamiento de los compañeros que están aquí, el acompañamiento con de un los compañeros aplauso, que salió. Quiero que los compañeros no se distraigan, por favor. No vamos a mostrar la próxima placa. Yo les quiero preguntar a ustedes tres, y también le voy a preguntar a cámara, a Esteban, a Kasparov, a Esteban, al que está corriendo de una cámara a otra. Les voy a preguntar a todos, ¿qué quiere decir el presidente o el gobierno cuando se habla de ensobrados? Bueno. Tienen un par de frases. Juguemos. Gente... Sobornados. Sobornados. ¿Sobornados bien? Sí, va derecho a los periodistas. Va derecho, vos decís que va solo a los periodistas cuando habla de ensobrados. Bueno, entonces vamos a engancharnos. ¿Qué quiere decir cuando habla de periodistas independientes? ¿Qué es un periodista independiente? Uno supone que son fieles a la verdad, que no tienen... No, que son fieles a él. ¿Qué dice el gobierno? No lo que nosotros entendemos. ¿Qué está diciendo el pequeño Milei ilustrado? Según el pequeño Milei ilustrado. Y los que son fieles al gobierno. Esos son los independientes. Claro. Bueno, y ya ahora está para vos. Esta va para vos, que ya recién tuvimos un entredicho ahí. Ahora te la tiro. Cuando dice los madriles econochantas. Guido Bambini. Sí, yo soy más otra cosa tiene que inventar. No, le habla a los que le hablan a su público, de hecho. Sí. A los del centro, a los Cavallo, a los Melconian, a los que le pueden comer alguna idea, igual al público que le habla. Que lo pueden deslegitimar. Claro, que pueden deslegitimar, exactamente. Vamos a ver qué dice el pequeño Milei ilustrado. Vamos a abrirlo por primera vez para el público de QR. Ahí vamos. ¿Qué quiere decir cuando no, esta no era, muchachos, era la otra? No importa, igual vamos avanzando. Pero estamos hablando ahora de los vamos avanzando. Bueno, ¿qué quiere decir cuando habla de sanear el balance del Banco Central? Se dice de aquel que tiene intención en el gobierno de aumentar la deuda externa. Perfecto. Muy bien, está la traducción. Está, muy bien. Está la traducción. Flotación. Es un eufemismo o sinónimo gubernamental de devaluación. Bien. Todo marcha de acuerdo al plan. ¿Qué quiere decir esto? Es la inflexión obturada del Poder Ejecutivo que pone en evidencia fracasamos y tuvimos que pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional. Cuando leamos MAP, en realidad lo que hay que leer es fracasamos y tuvimos que pedir auxilio al Fondo Monetario. Ahora creo que vamos con los ensobrados. A ver. Vamos con la siguiente. Nueva página. Del pequeño Milei ilustrado. Acá está. Muy bien. Acá tenemos las tres que estuvimos trabajando en esta tormenta, en esta lluvia tenue de ideas que podemos suponer, pero lo interesante es ver la textual siempre, ¿no? Ensobrados. Vamos, adjetivación aplicada a periodistas que se animan a expresar mínimas críticas, aún pensando ideológicamente en la misma línea que el Ejecutivo. Este último elemento es muy importante. Aún pensando... No, es el más importante. Es el más importante. Está bien. Es el más importante porque... El pequeño Larus ilustrado hace esta aclaración porque el presidente se enoja mucho más con los propios, con los de La Nación Más, los de con Clarín, con los que le gustaría que estén del lado de él. a favor. Que le hablen a nosotros, ¿qué va a esperar de nosotros?
Sí. A nosotros Bueno, igual ni le clavó una sobrado denuncia a nos dice. Lili Jalad. A nosotros ni en sobrado nos Igual dice. a Lili Jalad se come una denuncia. No se va a pero está comer, bien. pero no se va a comer ninguna pena. Periodismo Vamos. independiente. Siga. Amigos, en general aduladores, que van a comer a la Quinta Olivos. Ah. Bueno, está bien. Acá se queda corto el pequeño de Sí. luz porque faltan las óperas. La ópera de los Faltan domingos. las óperas de los domingos, Sí. exactamente, que es algo muy atractivo, muy interesante. Para ser independiente hay que ir a escuchar ópera a la casa de Sí, a la tenés que ir a Quinta ver. Olivos, los Sí. domingos. Puccini. Mandriles econochantas. Caracterización hacia economistas serios, como Bambini, que plantean dudas concretas. A mí también me interesa que ya con la mínima duda, ¿no? Ya con poner en jaque de alguna manera el plan económico, ya sos mandril o sos economista. Exactamente. Bueno, yo creo que ya para arrancar la sección Yo Pequeño La Luz Ilustrado, Tenemos una más, Mariano. tenemos una Tenemos más. una Tenemos una más. Dale. 1 o 2 más. A ver, próxima. Ah, esta me encanta. Héroes. Según el pequeño La Milei Luz Ilustrado. Sobreestimación presidencial hacia empresarios que fugan dólares. Otra acepción de héroes es referida a diputados amigables que disfrutan de los asados del poder sin papas fritas. No Bien. sea cosa, ¿no? Sin papas fritas. Que provoca una situación de una estampida. Bueno, y tenemos la última que es ratas. Las ratas del gobierno, las ratas que estaban antes en el gobierno, las ratas del Congreso. Caruso, Expresión explique. mileísta que refiere a legisladores que intentan hacer su trabajo con seriedad y veracidad. Esta combinación es muy buena. Me gusta porque además, viste, siempre hay palabras que tienen distintas acepciones y está muy bien. Así es. ¿Tenemos una más? Listo, estamos. Bueno, muy buena Bueno, sección. esta es una sección que vamos a profundizar en los próximos días, así que estén atentos. Vamos a ir porque alimentando. Vamos a dar la batalla cultural a este asunto. Es una noticia en desarrollo este diccionario. Sí, Se está sí, escribiendo sí. permanentemente. Sí, todo el tiempo. Ojo, ojo que ellos lo escriben permanentemente. Claro. No, pero nosotros podemos criticarlo. No, por supuesto. @programa QR se puede mandar lista para el pequeño Milei Ilustrado, puede haber colaboración. Es buena. De nuestra querida audiencia. Nos vamos a la tanda y al regresar hablamos de la situación de los salarios, definición de salario mínimo vital y móvil, y volvemos sobre el salario de trabajadores y trabajadoras de comercio y la advertencia que nos ha seguido Bambini. Cepo a las paritarias, un gobierno que interviene, los libertarios más locos del mundo. Ya venimos.
el gobierno. Laudó. Laudó, así se dice. Así se dice. Laudó el salario mínimo vital y móvil. Zamoré. Sí, les traigo un término viejo en un cuerpo No, está joven. muy bien. Benjamin Button. Es Benjamin Button. No es la primera vez que me lo dicen. Muy bien. Y estuvo más cerca de lo que pedían los empresarios. No me digas. Y, ¿viste? Sorpresa. Sorpresa Posta, no para te todos. creo. Sí, tenemos una placa para poder verlo gráficamente y ver la distancia de lo que pedían los trabajadores. La propuesta de los trabajadores para el mes de abril era equiparar en términos reales lo de enero de 2018. Sí. Vean, 640.000 pesos. Eso está en pesos de hoy. Fíjense el tobogán del salario mínimo vital y móvil y la L que se consolida en 302.600 pesos, que es el salario mínimo vital y móvil para el mes de abril. Aumentos que laudó, vamos a repetir el verbo, hasta agosto, con un aumento acumulado del 8,5% hasta agosto. Aumentos mensuales del 1,9, del 1,7, 1,4, 1,3. Eso es mes a mes de mayo a agosto. Ahora, los empresarios pedían 7,5. Sí. Ellos le dieron, bueno, 8,5. Muy cercano a lo pedido por los empresarios. Mirá la serie, ¿no? Mirá dónde está el salario mínimo vital. impresionante. Mirá si ahí no hay un plan. Mirá si ahí no hay un plan. Y viene a la baja. El gobierno de Alberto Fernández no recompuso, Eso se intentó sostuvo, mantener las idas claro, y vueltas. Sí, se sostuvo y vemos una L, como la L del consumo, Claro. como la L de la producción industrial. El salario mínimo vital y móvil es un dato muy importante porque se toma en los salarios no registrados y en muchos convenios se toma como referencia. Y además, lo que muchas veces sucede es que quienes, digamos, hay muchos empleadores que le terminan pagando a sus empleados el salario mínimo vital y móvil y en negro o de forma no registrada le pagan otra parte importante. Entonces solamente hacen aportes, digamos, a la seguridad social por estos 300.000 pesos, ¿no? Después son los primeros, muchos de ellos, en quejarse del desfinanciamiento del sistema de seguridad social. No, y más adelante de las moratorias. Bueno, sí, ni que hablar, y de la moratoria que ya no existe. Pero me parece un dato muy determinante. Es un 30% de poder de compra que han perdido únicamente en estos 16 meses que van del gobierno de Milei. Y tenemos una segunda placa para compararlo con la canasta básica total, con la línea de pobreza. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que con un salario mínimo vital y móvil se puede estar por encima o por debajo de la línea de pobreza? Por debajo. Efectivamente, por debajo de la línea de pobreza. No llegás a comprar una. 0,8 canastas básicas podés comprar con 302.000 pesos. Fíjense, los sindicatos pretendían que se pueda comprar, no pedían nada loco, Sí, ¿no? claro. Que se pueda comprar 1,8 canastas básicas. En noviembre se alcanzaba a comprar más de una canasta básica. No digo que sea un buen dato, pero sí estaba por encima de la línea de pobreza. Ahora, quedémonos con ese dato, que es lo que efectivamente laudó el gobierno, decidió el gobierno, y lo que pedían. Devuelve esa placa si podés, Juli. Porque acá quiero entender lo que nos contaste, Guido. O sea, los sindicatos piden un 8. Los empresarios ofrecían un poquito menos de 0,8. Lo mismo, sí, un poquito menos que 0,8. Entonces el gobierno, claro, dice, che, está muy lejos lo que pide uno y lo que ofrece el otro. Así que vamos a decidir nosotros, porque ustedes nunca van a llegar a un acuerdo. Definimos con los empresarios. Exactamente. Y esto viene ocurriendo hace cuántos meses de esta manera. Desde que comenzó el gobierno. Desde que comenzó el gobierno, Se cada ven los 6 hilos meses. por todos lados, digamos, ¿no? Cada 6 meses se pacta esta cuestión y es evidente. Y es evidente también que alguien la fiesta la tiene que pagar, loco. Sí, claro. Sí, hay que pagar la fiesta, ¿viste? La joda esa del que Seguro que la clave es el salario mínimo para sí. Alguien tiene que garpar esa fiesta, dejémonos de joder. Ahora, y basta. quiero volver, Guido, no sé si te quedó algún dato más sobre esto. No, el otro dato relevante es que, digo, pensando en una familia, que una canasta básica para una familia tipo de 4 personas está en un palo 100, 1.100.000 para no ser pobre. Si las 2 personas cobran el salario mínimo vital y móvil, cubren el 58% de la canasta para no ser pobre una familia. Estamos muy lejos. Quiero volver cómo arrancamos el dijo, cuidado porque lo que el gobierno instauró es el cepo a las paritarias. Y se refería a la paritaria de empleado de comercio. Un gremio que, como también nos explicó Guido, es el 20% de los trabajadores registrados, razón por la cual es una paritaria testigo. Podemos volver a compartir el comunicado del gobierno,
pero básicamente, ¿qué es lo que dijo, qué es lo que estableció el gobierno sobre esta paritaria? Que ya tenía un acuerdo entre las cámaras y los trabajadores. Sí, habían pactado un 5,4% aplicable en los próximos 3 meses y una suma no remunerativa en abril, en mayo y en junio. Y acá lo podemos ver en el comunicado, que a lo que hace referencia el gobierno para no homologar esta paritaria y para decirle a las partes que se vuelvan a juntar, es la afectación del orden público y al interés general. Básicamente es el artículo 4 de la Ley de Convenio Colectivo de Trabajo. Hay que preguntarse... Es decir, que en ese artículo 4 figura una situación en la cual un gobierno o un ministerio de trabajo podría eventualmente decir, no, para, esta paritaria no la vamos a homologar. ¿Por qué? Por razones de interés general. Exactamente. ¿Cuál es el interés general acá? ¿Cuál es la afectación de interés general en una paritaria que trata de recomponer salario? Y que la gente va a comer. No, pero lo pregunto en serio. Sí, no, bueno, pero que no hay una explicación en serio, por eso te lo tenés que tomar en joda. Evidentemente, mientras pierdan poder adquisitivo los trabajadores, no hay una afectación al interés general. A ver, si eventualmente está pasando algo, yo entiendo, charlando con abogados laboralistas que conocemos en común con Guido, nos decían, esto no recordamos cuándo ocurrió una situación así. Así que un gobierno dice, referencia a ese artículo de la Ley de Convenios Colectivos, y sobre todo lo que no explica es por qué para algo tan flagrante como suspender una paritaria ya acordada, ¿cuál es el interés general que se afecta? Eventualmente, ¿cuál es la pauta entonces que debería cumplir un acuerdo paritario? Son todas cosas que no hemos visto, mucho menos de libertarios. No, es que es claramente el ancla. Ellos hablan de 3 anclas, acá digo, ¿Ancla claramente, para qué? El ancla para desinflar, para bajar la inflación. Para llegar a octubre con una inflación relativamente controlada, debajo del 2% mensual. Esa es, a eso hace referencia, ese es el ancla salarial. Que lo podemos ver en el salario mínimo vital y móvil, que lo podemos ver en esta nueva paritaria, en esta no homologación de la paritaria de empleados de comercio, que insisto, viene a recomponer lo perdido en el primer trimestre de este 2025. Cuando se disparó la inflación claro, a la vez. 5,2% acumulado en los primeros 3 meses del año fue la paritaria de empleados de comercio contra un 8,6% que fue el índice de precios al consumidor acumulado en los primeros 3 meses del año. No están pidiendo recomposición, digo, veíamos desde el 2018 la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en general. No están pidiendo recomposición de años anteriores, ni siquiera del 2024. ¿Cuándo se entere la CGT de esto, no? Bueno, esperemos. Esperemos que se entere. Ese fue el mejor chiste de toda la noche. Esperemos que se entere. Son malos ustedes, ¿no? Esperemos que se entere. El que dijo eso, él dice algo y nosotros somos los malos. Perdón, es que te interrumpí. Está bien. Ojalá, sí, ojalá se entere. Es una paritaria muy representativa, es una paritaria testigo. ¿Qué se hubiera dicho de un gobierno de otras características, pónganle peronista, si se intervenía de esta manera respecto a un acuerdo salarial, un acuerdo paritario? La República está en peligro. Y sí, la República está en peligro. Las instituciones están flaqueando. Y no es la única intervención tampoco. Ayer lo marcaba Lecher. ¿Cuál es más? No, y la intervención con las automotrices, pidiéndoles que no aumenten como pretendían. La intervención para que los supermercados no convaliden los precios de los aumentos de las alimenticias. Acá vemos que efectivamente el vuelto para que no convaliden los aumentos de las alimenticias fue que no se homologue esta paritaria. Diferentes intervenciones, desde el tipo de cambio hasta algunos precios como bienes durables o supermercados y también el salario. Distintas anclas, insisto, en la principal bandera, el principal eje que tiene el gobierno, el principal relato que tiene el gobierno para las elecciones de octubre es: llegamos bajando la inflación. ¿Pero no es un fenómeno monetario? Bueno, la gran paradoja libertaria, ¿no? De que en todo momento y lugar es un fenómeno monetario. Pero bajar la inflación, pero si la plata no te alcanza. Bueno, veremos cómo se da la elección. Ese es un fenómeno que está sucediendo. El ingreso disponible, producto del aumento de los costos fijos de la economía, hace que hoy no alcance el salario. Acá hay un dato que es que el gobierno está dispuesto a pagar un costo político por limitar las paritarias, pero no por subir la inflación, pero no por permitir que porque el escale dato un poco es una más la especie inflación. de espejismo, no sé, el dato de la baja de la inflación, porque la realidad es, no puedes comparar. Bueno, por eso es tan importante la batalla cultural y las peleas Claro, por las narrativas, sí. ¿no? Bueno, hablando de todo esto, otra vez, estamos llenos de datos, estamos llenos de información que contrarrestan lo que plantea el gobierno. En cualquier momento nos cae una denuncia. Casi se podría declarar ilegal perfectamente QR. Ayer el presidente de la Nación, es muy serio esto, aunque no parezca.
Ayer el presidente de la Nación, en esas 6 horas, en el streaming Carajo, planteó que estaba preparando una obra de teatro. Una obra de teatro en la que se iba a enjuiciar al capitalismo y él iba a interpretar un abogado defensor del capitalismo. Y que con su personalidad, con lo que a él se lo conoce, iba a poder generar tanta recaudación para donársela al Hospital Garrahan. Vean cómo lo decía. No sé si en la historia del mundo habrá un economista, digamos... Vamos a hacer otra. ¿Ah, sí? Sí, vamos a hacer ¿Como otra. presidente? Que se llama... sí. Vamos a hacerla que se llama Juicio al Capitalismo. Y básicamente yo voy a ser el abogado defensor del capitalismo, Zucca va a ser del fiscal que acusa, y va a haber un tribunal y un juez. Van a estar siempre mis rubias voluptuosas que me van a defender, se van a vestir de estatua de la libertad y todo. O sea, y lo vamos a hacer a beneficio del Garrahan. ¿Ya tenés fecha? No, pero es que necesito tiempo para terminar de escribir con Zucca, pero ya tenemos casi todo armado, pero... Y nada, después hay que ensayar y todo, y estamos también gestionando la autorización para hacerla en el muro de Berlín. ¿Cómo en el muro de Berlín? ¿En el muro? Claro. ¿Allá? Claro, y sí, ¿dónde va a ser? ¿En el muro de Berlín? ¿Dónde carajo querés que llegue? En Berlín, boludo. Qué bárbaro. Y nada, y recaudar fondos para el Garrahan. Yo banco la repregunta de ser de las únicas que aparecen de Parisini, el gordo Dan. Respecto de, ¿en dónde? ¿En Berlín? Allá le digo. Lo que le está diciendo es de qué, ¿me estás hablando en serio? ¿De qué estamos hablando? Bueno, muchas cosas podríamos decir sobre esto, ¿verdad? Me imagino. Pero nos comunicamos con trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan para preguntarles en qué situación estaba el Hospital Garrahan, porque recuerden ustedes, ahora lo vamos a precisar, pero hay una administración que le corresponde, una parte que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y otra al Estado Nacional. Y cuando comentamos y preguntamos cómo estaba, o qué era lo más urgente en el Hospital Garrahan, nos enviaron esta foto. Miren qué gráfico que es esto, muy gráfico. Estamos viendo personas y sus nombres tapados, por supuesto, y fíjense lo que está subrayado en verde fluorescente, dice renuncia. Médicos especialistas en terapia intensiva, médicos de guardia, área de alimentación, laboratorio, médicos suplentes de guardia, bioquímicos, maestros jardineros, preparadoras de material estéril, médicos especialistas en ortopedia, especialistas en terapia intensiva, todos renuncias. Esta es la situación del Hospital Garrahan, que seguramente se va a salvar con la recaudación de un presidente que va a hacer una obra de teatro en Berlín, con mujeres pulposas, interpretando a un abogado defensor del capitalismo. Está en línea Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, que como ustedes saben es un hospital de referencia pediátrico. Norma, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por el llamado y saludos a todos. Muchas gracias. Allí. Gracias por atendernos. Disculpas que nos falló el Zoom, pero nos parece muy valioso, aunque sea telefónicamente, la charla. Norma, en principio, confirmanos esto. ¿Es una administración que comparten Ciudad de Buenos Aires y Nación, el Garrahan? Sí, 80% está financiado por presupuesto, o sea, por Nación, y 20% por la Ciudad de Buenos Aires. O sea que si el presidente tuviera un interés genuino para mejorar las condiciones del Garrahan, ¿podría tomar alguna que otra decisión desde sus políticas públicas? Sí, por supuesto. La verdad es que es bastante ofensivo ver este circo, ¿no?, del presidente Milei, desde todo punto de vista, ¿no? Los comentarios machistas que la verdad no tienen lugar, y además habla de una obra de caridad para
un hospital que lo que necesita es un presupuesto acorde a la función clave que cumple en la salud pública, ¿no? La verdad que nosotros estamos muy preocupados, vos lo decías, es muy serio este tema, no es para bromear con el Hospital Garrahan. Nosotros estamos tomando fuerza entre todos porque es así el goteo y es muy triste pensar que son profesionales, trabajadores del hospital que hace muchos años que están, primero que los profesionales se han formado en la universidad pública, se han seguido formando en los programas de residencia en nuestro hospital y se han perfeccionado en lo que es la alta complejidad en pediatría. El 60% de los chicos que nosotros atendemos no tienen otra cobertura que el sistema público de salud, pero además se atiende un 35% de chicos y chicas que tienen obra social. Y no han bajado las estadísticas del hospital, con lo cual lo que está pasando es que los equipos, así como van quedando con este goteo de personas que se van yendo porque los sueldos son de miseria, bueno, se van sobrecargando con la demanda permanente que tiene el hospital. Claro. Las 600.000 consultas por año siguen. Y bueno, el otro día yo conversaba el domingo a la noche con un médico de la guardia, de la terapia intensiva, ¿no? De estos jóvenes, ¿no? Que yo digo, tienen 40 años y todo un recorrido y están teniendo que elegir irse, ¿no? Del hospital. Y él me decía, mira, el hilo es muy simple, el razonamiento. El hilo se corta por lo más delgado, que es lo siguiente, ¿no? Yo puedo ahora recibir un chico con una ACV porque tengo neurocirujano que lo opere ya. No es solo que tiene el quirófano, la cama de terapia intensiva, sino que está todo el equipo que puede recibir ese chico que viene de todos lados del país. Si eso se corta porque se va el neurocirujano y que te digo, se están yendo, Pablo, están todos pensando en irse porque no alcanza el sueldo, ese chico es el que se queda sin la atención. Claro. Entonces, eso es lo más triste que está pasando, ¿no? Y la verdad es que los más grandes, los que ya hace muchos años que estamos en el hospital, vemos ese deterioro con mucha preocupación y lo que encontramos son paredes que no escuchan, funcionarios que aplican un ajuste feroz, criminal, en un hospital que funciona, ¿no? Que tiene 37 años de historia y que todo el mundo se emociona de agradecimiento cada vez que una vida se salva allí. Y nosotros la verdad que desde el equipo de salud lo que estamos sacando a la luz es un SOS por este hospital, por este equipo de salud, por estos chicos que necesitan la atención y que no la van a tener, Pablo. Norma, Mariano Hamilton quiere hacerte una pregunta. Norma, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué terapias tambalean, o por lo menos si tenés registro en este momento en el Garrahan? Todas las terapias, porque porque vos viste ahí que se va desgranando, es un goteo permanente, masivo, y se van desgranando los equipos de salud. Y en el hospital, la manera como nosotros atendemos es interdisciplinaria, entonces son equipos interdisciplinarios que se van desgranando. Claro. Y está todo como muy entrelazado y entrecruzado, ¿no? Cada paciente tiene un enlace con, por ejemplo, volaron la residencia de trabajo social. Había 3 cupos de programa de formación de excelencia, que era una conquista de las trabajadoras sociales de poder formar otros profesionales que sigan la cadena de lo que significa la función de una trabajadora social. Claro. Yo explicaba, la mayoría de los problemas de salud, y sobre todo cuando son chicos que vienen de lejos, no se solucionan en el hospital. Es vincular ese chico desde afuera hacia el hospital. Y ahí es el trabajo, ese trabajo lo hace la trabajadora social, no hay otro profesional que lo pueda hacer. Claro. Norma... Y después vincularlo de vuelta a su casa. Claro. Y el ministro de Salud dice que no se tienen que formar en el hospital de alta complejidad las trabajadoras sociales. Entonces hay impericia, hay desconocimiento, hay crueldad de parte de un gobierno que la verdad
Bueno, nosotros apelamos a la sociedad, a la comunidad. En este SOS, el 21 de mayo vamos a hacer una cadena humana rodeando al hospital y estamos convocando a todo el mundo y haciendo una campaña en defensa del hospital. Estamos muy Reiteremos preocupados. esto, Norma, ¿cuándo va a ser esta acción? 21 de mayo a las 12 del mediodía. Y todo este tiempo, por eso te agradezco muchísimo el llamado. El salario bajó, bueno, como la mayoría de los trabajadores, ¿no? Pero es un 100% menos. Un médico de guardia, pasaron 290 chicos solo en febrero por la sala de reanimación del Hospital Garrahan. Claro. Y ahí están los médicos de guardia que ganan 7.000 pesos la hora. Un médico que es pediatra, que es además emergentólogo y que está 42 horas semanales en el hospital más la guardia y gana 7.000 pesos la hora. Y entonces o se queda y está completamente, no llega a fin de mes, ¿viste? Norma, no alcanza ese yo sueldo. creo Sí. recordar en Desiguales hace unos años, tratamos con Luli el triple trasplante, si no me equivoco, corregime, se hizo en el Garrahan. Sí, sí, y como esos milagros todo el ¿Se tiempo. acuerdan que salió en todos los diarios? Era realmente un milagro hecho por médicos de hospitales públicos coordinando una enorme cantidad de situaciones para que 3 personas distintas, lamentablemente, que fallecieron, pudieran coordinar ese triple trasplante a otras personas, pibes, y salvarles la vida. Digo, porque mencionabas en el arranque y tratamos de dar cuenta, por si alguien no lo sabe, eventualmente Mario Lugones quizá, ¿no? Debería saberlo, el ministro de Salud. La importancia que tiene efectivamente la referencia que significa el Garrahan y la calidad de profesionales que ahí trabajan. ¿Qué fecha fue, Juli, me decías? Septiembre del 2023. Reiteremos, el 21 de mayo a las 2 de la tarde, ¿en dónde, Norma? A las 12, a las 12. Sí, por la entrada de combate de los pozos. Bien. La verdad es que necesitamos ayuda y bueno, si esto se difunde y la comunidad, nosotros estamos seguros que la comunidad no quiere esto y rotundamente tenemos que salir ahora a defenderlo antes de que sea tarde, ¿no? No se puede esperar. Es la defensa, bueno, no solo del Hospital Garrahan, está todo el sistema público. Bueno, de salud, veremos, Norma, si el ataque. presidente ofrece una función gratuita, quizá, en ese 21 de mayo de la obra que está preparando. Quizá Yo tiene... le pediría al presidente que no que no abuse de la nobleza de los trabajadores, no, la verdad es que ofende con lo que dice alegremente cuando uno ve que la vida de los chicos y chicas corre en peligro por sus políticas públicas llevadas a cabo por Lugones, los funcionarios que están hoy en el hospital y que en lugar de ponerse de la vereda de donde nosotros estamos a gritos pidiendo que se proteja a este hospital y a toda la salud pública, bueno, bromea de esta manera como si no importara nada. La verdad es que es bastante ofensivo. Norma, muchísimas gracias por este rato. Un gran abrazo y seguimos atentos al tema. Te mando un abrazo grande y Gracias, Norma. Bueno, estamos charlando con Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Yo pienso de tanto en tanto, cuando hablamos de salud pública, el prestigio que tuviera Mario Lugones, ¿no? Qué decisión de dilapidarlo de esta manera, más allá que él evidentemente tiene una vocación mayor por la salud privada, pero sos ministro, No, pero sos ministro de salud. Es un buen sanitarista. O sea, es como vos decís, yo no termino de comprender demasiado la decisión, la verdad. Hay una problemática en la decisión del propio Lugones. Sí, la decisión de Lugones, yo no la termino de entender. Hay una problemática en la salud pública que es demoledora. Cuento un caso más, de una situación más que se está dando. Bueno, todos saben lo que es el CUT, ¿no? El Certificado Único de Discapacidad. Bueno, los CUT tienen un vencimiento. O sea, tu CUT dura 5 años, entonces ese vencimiento, vos lo que tenés que hacer es renovarlo, porque de eso depende que vos accedas a la medicación, accedas a las terapias, accedas a todo ese sinnúmero de prestaciones que vos necesitás cuando tenés un certificado de discapacidad. Bueno, vos vas, pedís el turno y te lo dan para septiembre, para octubre, para noviembre, porque no hay médicos que hagan el diagnóstico.
O sea, no están las personas que pueden recibir a esa persona discapacitada, para decir, sí, che, efectivamente, esta persona tiene esta discapacidad, le firmo el CUT, le hago el certificado único de discapacidad. Es un disparate, porque esas personas dejan de recibir medicación. ¿Qué piensan? ¿Que son robots? Entonces no le están poniendo grasa o aceite en la tuerca. No, son medicaciones vitales para poder sobrevivir. O sea, es disparatado, todo es demencial. La suspensión de medicaciones vitales, como decís vos, para que una persona pueda seguir viviendo, lo han hecho con... Pero es increíble. Norma Lezama dijo, son políticas criminales. Dice. Sí, es que sí, ¿no te acordás? ¿Cuánto hablamos de los medicamentos oncológicos y para enfermedades raras e incluso para tratamientos crónicos? Porque en su momento se habló mucho de esto, de la interrupción de los tratamientos de este tipo, ¿no? De los medicamentos oncológicos para quienes no pueden acceder a pagar una prepaga. Pero también hay tratamientos de enfermedades crónicas que vos lo interrumpís y es un descalabro. Una persona con epilepsia, por ejemplo, y eso pasa, ¿no? Medicamentos, tratamientos, por ejemplo, con psicofármacos, no se los dan. No se los dan. Mariano mencionaba el tema de discapacidad. Quiero recordar que hubo dictamen de comisiones, de varias comisiones, entre ellas presupuesto, para que se restituyan determinado tipo de políticas vinculadas a las discapacidades o los tratamientos para personas con discapacidades. Se va a tratar en diputados. Hay que ver qué ocurre ahí, ¿no? Es la emergencia, están declarando la emergencia para el sector de la discapacidad. Hay que ver cómo se posiciona cuando este tema esté bien arriba de la mesa. Bueno, también es cierto que la salud pública en general y sobre todo en campañas electorales no tiene mucho protagonismo. Les cuesta a los legisladores o a los candidatos y candidatas les cuesta hablar de salud pública. Si no, vean lo que le pasó. No está de parabienes, Los Penato. No. No está de parabienes. Veamos lo que le pasó, dale. Van a elaborar más sobre los hospitales públicos, sobre la salud pública. Porque los porteños, bueno, una tiene la suerte de laburar en estos lugares de privilegio y tenemos una prepaga, pero los hospitales públicos están en emergencia hace años, no es de ahora. Sí, no los de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires invierte casi el 20% Ramos Mejía, de su presupuesto. ¿El Ramos Mejía es ciudad o es provincia? No, provincia. Es provincia, porque ese fue el último que yo fui a ver una compañera. El Ramos Mejía está ahí en San Cristóbal, Boedo. El Ramos Mejía es de la Ciudad de Buenos Aires. Es de la ciudad, perdón. Bueno, sí, perdón. Calle Urquiza. No, está Calle Urquiza. En la calle Urquiza. El Ramos Mejía tiene una historicidad con nuestra comunidad porque hay un servicio de infectología muy importante. Sí, perdóname. Muy importante. Entonces, la verdad que yo no lo vi muy bien. Bueno, seguramente todos los hospitales tienen cosas para mejorar. No, por eso te pregunto, porque es importante para el ciudadano. La ciudad invierte cerca del 20% de su presupuesto en salud, ¿no? No son las horas más felices, ¿no? De la Qué diputada. momento, ¿no? Sí. ¿Qué estar en ese lugar? Aparte venimos hablando mucho del Hospital Ramos Mejía. Claro. Porque Pablo Grillo está internado en el Hospital Ramos Mejía. Así es. Mirá si hay un hospital que se mencionó en los últimos tiempos. Bueno, claro, además, capaz si no quieren sabés, escuchar. No firmes que es de provincia. No digas nada. Sí, le sonó Ramos Mejía. Se confundió la localidad. Confundió el Güeme con Ramos Mejía. El Güeme, Ramos Mejía. Menos calle ¿Dónde va a quedar el Hospital Ramos Mejía? Más o menos por ahí. ¿Qué les parece? Menos calle que Venecia. Claro, por eso Macri la miraba así, ¿no? A los Penatos, ayer. Esta escena. Lo que dijo Guido, buena, no lo escuchaste. Menos calle que Venecia tiene, por eso. Me parece que Claro. Es Benjamin Button. Es Benjamin Button. Sí, pero por eso la miraba así Macri, ¿no? Probablemente a los Penatos. Vamos a escuchar nuevamente esto que fue extraordinario en esta entrevista, que lo que pretendía era demostrar que el PRO... Bueno, no sé qué querían demostrar, dale. Y lamentablemente con esta división tiene más de ganar Santoro que nosotros. ¿En serio? Sí, porque nosotros tenemos el doble ataque de los libertarios de un lado y la reta del otro, que todavía hay gente que cree que es candidato del PRO, ¿no? Y que no es candidato del PRO, ¿no? Se ha decidido enfrentar al PRO. Gracias a los dos por venir. Se tienen que ir, si quieren seguimos. No, lo que yo voy a decir es que yo me tengo fe.
Yo creo, yo me tengo fe. Yo creo que al final del día esta es una elección local y que la gente el día que va a votar va a ir a cuidar la ciudad en la que le gusta vivir y sabe que esa ciudad se la garantiza el PRO. Y lamentablemente con esta división... Y lamentablemente va a ganar Santoro con esta división. Y sí. Sí. Y los penates siempre, ¿yo qué hago acá? Pero va a ser una eventualmente. Pero va a ser una buena elección en Ramos Mejía. En Ramos Mejía va a ser una muy buena elección, efectivamente. No son las mejores horas del PRO. Hay que ver de todas maneras, la política está viva y hay que ver por supuesto. Si logran imponer alguna narrativa de que en realidad quien no quería encarcelar a Cristina era La Libertad Avanza. Pueden ocurrir otra cosa, pero a Mauricio Macri está bastante derrotado, se lo observa derrotado. Hablaba Paul Troni de especialistas en lectura. Está, bueno, y lo verbal tampoco, pero Macri está pasando por un momento muy bravo porque incluso dentro del PRO también lo ven como incapaz de generar las estrategias o las tácticas políticas para poder lograr, o la construcción política para poder lograr o que el PRO no desaparezca, digamos, ¿no? Recordemos esta participación también, antes de ayer. Mauricio Macri, fundador del PRO. ¿Cómo andan? Muy bien. Son 3 Lo noto un poco dormido. Estaba como recién levantado. ¿Qué pasa? Y que anoche llegó mi mujer muy tarde de República Dominicana y quería dormir porque venía pasada y me hizo tomar unas gotas de Neuril que me quejaron de, no sé si tomaron uno de ustedes alguna vez, te dejan medio así. Así bueno, que no se abusen de mí. Bueno, gracias por venir. Gracias por venir. No es tan grave como para no venir, pero siento que estoy en slow. Bueno. Eran como las 10 y pico de la mañana todo esto, digamos, ¿no? Claro. Es una hora jodida. El colega le dice, ¿está dormido? Yo creo que no sabe, no midió. Bueno, no, la suerte de los Penato, ¿no? Que tiene el referente nacional, porque la idea era traccionar a Macri para que los Penato sea un poco más conocida y tenga una referencia, porque todo es nacional en la elección de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si eventualmente esto le colabora mucho. Es un collar, está haciendo un gran esfuerzo, la verdad. Es un collar de melones. Sí. No, la está frenando. Sí, yo me imagino la próxima entrevista dirá, no, tranquilo, voy sola. Tranquilo que yo aprendo cuáles son los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y eventualmente voy a la próxima entrevista. Bueno, situaciones de campaña. Irina, vamos a hablar, estuvimos hablando en el comienzo del programa, hace un rato en realidad, del diccionario El Pequeño Milei Ilustrado. Pero hay también otro diccionario, que en este caso no es del presidente de la Nación, sino de la Gendarmería Nacional, del Ministerio de Seguridad. Hay una investigación de la que venimos hablando, una causa judicial, que es la que está donde se está investigando la jueza María Servini, quiénes fueron los responsables del disparo a Pablo Grillo. Hay un nombre, el cabo Héctor Guerrero, hay una persona identificada. Pero esta causa también ha mostrado tener una magnitud impactante porque pasaron muchas cosas ese día, no solamente lo de Pablo Grillo. Si querés empezar por el diccionario, te cuento a qué viene el diccionario, porque se lo mandó la Gendarmería a la jueza María Servini. La jueza que está llevando adelante la investigación. La jueza pidió los manuales de procedimiento, pidió saber las reglas sobre el uso de armas menos letales, como son las pistolas lanzagases, como la que se utilizó, la escopeta que se utilizó y con la que se hirió a Pablo Grillo, que lo dejó al borde de la muerte, sabemos esto. Y la Gendarmería le manda, primero te quiero decir que le manda una lista de cuestiones que la dejan muy en falsa escuadra a la ministra Patricia Bullrich, ahora enseguida lo vamos a ver, pero ella dice que se respetaron los manuales y la verdad es que los manuales no se han respetado, pero lo que sí hay un esfuerzo por meterles en la cabeza cierta terminología a los gendarmes. Este diccionario o lo hizo Patricia Bullrich o lo hizo alguien que labura con ella, porque es del año 2017. Mira. Es un protocolo que utiliza la Gendarmería y vamos a empezar a ver los términos. ¿Qué palabras se les enseñan a los gendarmes? A ver. Para que aprendan a reprimir con ganas, sería, ¿no? Este no lo hizo la producción de QR, ¿eh? Esto es el manual y el diccionario concreto de los instructivos de Gendarmería. Tenés que aprenderte la palabra adversario, que es clave para un gendarme, por supuesto. Y mirá cómo se la define.
ciudadano que a través de su accionar altera el orden público, ya sea en forma pacífica u hostil. Explícame cómo alterás el orden público de manera pacífica, por empezar, ¿no? Pisando, bajando de la vereda, por ejemplo, podría ser. Y claro, por ejemplo. Esto es un sincericidio, ¿no? Sí, claro. Porque es admitir, obviamente, que adversarios son todos, eventualmente, hagan lo que hagan. Que el protocolo antiprotesta, evidentemente, es lo que sabemos todos que es. Todos menos de los de azul, ¿no? Que es claro. Aparte, la primera palabra, ciudadanos. ¿Viste? Ciudadanos. Buena observación, Mariano. El resto... Es increíble. ¿Qué más, Siri? Bueno, elegimos algunas palabras porque es bastante largo, se lo tienen que aprender los gendarmes para hacer bien su trabajo, parece. Esta es importante porque esta estructura un montón de definiciones. Recién aparecía orden público. ¿Qué es el orden público? Es una situación de convivencia social en la que mantienen en forma equilibrada las relaciones entre las libertades y los derechos de las personas y el bien común, y se caracteriza por el buen orden de las cosas y actividades públicas. Bien. ¿Te quedó claro? No. Sí, sí. A mí sí. A ver, traduzca, Hamilton. No, que la gente tiene que estar todas en fila, tomando distancia y caminando. Sí. Tomando distancia, como con el colegio. ¿Te acuerdas? No, en el colegio, ¿te acuerdas? En el colegio te ponías así, toma distancia. Muy bien. Entonces te ponías así, tomaba distancia. Mantenga el orden público. A ver dónde parás, ponete así. Mantenga el orden público, Hamilton. Mantenemos el orden público y vamos caminando. Vos ahí y yo acá. Sí, pero ustedes se dan cuenta que orden público es una definición muy genérica donde entra cualquier cosa, porque también en el protocolo de Bullrich entra cualquier cosa, y cualquier cosa en una manifestación es un delito en flagrancia. Tenemos más definiciones. Sí, tenemos más palabras en este diccionario. Diccionario para reprimir mejor. Esta parte sí, la producción metió manos, pero lo otro es todo de ellos. Disturbio. Alteración del orden público por parte de un grupo de personas reunidas con un fin determinado. Jugar al truco, ponele. Esto me hace acordar la ley Bases. ¿Te acordás la primera versión? Claro. Que no se podía juntar entre 5 personas. ¿Cómo era? 3 personas. Eran 3. Bueno, eran 3. Bueno, está buena tu observación. Claro, pero esto es anterior de todas maneras. Esto es anterior, evidentemente no debe haber estado en vigencia durante el gobierno anterior, pero volvió con todo y se lo están aprendiendo, porque esto también explica por qué actúan de determinada manera los efectivos. Porque vos sabés que una de las cosas que también se incorporaron a la causa son directivas donde queda muy claro que aunque un superior te dé una orden que es ilegal, aunque te la dé un superior, vos no la podés cumplir. Te digo más, el cabo Guerrero, que entregaron finalmente su legajo a la jueza Servini, en su legajo se incluye, por ejemplo, las respuestas que dio en un examen. Y una de las cosas que responde Guerrero en el examen es esto, que él sabe que tiene que actuar dentro del marco de la ley. Es más, dice que sabe que no puede disparar al cuerpo. Y dice que sabe que no puede disparar al cuerpo. ¿Qué hizo Guerrero? ¿Qué es lo que efectivamente hace esa ¿Qué es lo que hizo? Claro. Exactamente. No me acuerdo si teníamos alguna más. Creo que tenemos alguna más. Manifestación. Esto es... Sí. No, pero esto no es nada. Bueno. Es una manifestación, a ver si le podemos poner a pleno y lo psicológicamente nos queda un poco lejos el monitor. El joven que dice palabras. Es una manifestación psicológicamente unificada en virtud de un interés común. Se caracteriza por estar organizada y exteriorizar sus sentimientos hostiles o de apoyo a determinadas personas, causas o situaciones políticas, económicas o sociales en forma generalmente pacífica y ordenada. En algunas, operan dentro de ellas grupos minoritarios violentos que producen desmanes. Bueno. Viste la última frase, ¿no? En algunas operan dentro de ellas grupos minoritarios violentos que producen desmanes. Hay que ver quiénes son los grupos violentos que producen desmanes, ¿no? Jubilados. O infiltrados. O infiltrados. Sí. No sé. Que también los hubo, ¿no? O sea, los infiltrados están caracterizados dentro de la manifestación. Y evidentemente razón por la cual en una manifestación, por definición, hay grupos violentos de estas características, hay que darle murra. Claro. ¿no?
Ahora, Bueno, yo me pregunto... un segundito, Sí. Mariano, perdón, porque tenemos nota, muy especial, perdón, por perdón, cierto. no Quiero sabía. preguntarle, Irina, ¿en qué momento está la causa? Bueno, hay algo, yo recién te mencionaba al cabo Guerrero, y hay algo realmente que llama la atención, que es que todavía no fue citado a indagatoria, pese a toda la prueba que hay. Te acabo de mencionar el legajo, sabemos que disparó en forma horizontal y al cuerpo. También sabemos que hay un instructivo que dice que el tipo de arma que utilizó y el tipo de munición que utilizó mata, lo dice de manera literal, el propio cabo Guerrero lo admite. Hay muchas otras cosas en la causa, pero en lo que atañe a Pablo Grillo, Guerrero todavía no fue citado a indagatoria. Se han pedido también si hubo órdenes desde la sala de situación, te lo voy a decir en castellano, si Bullrich o alguna otra autoridad bajaron alguna orden específica, porque cuando están en la sala de situación están viendo lo que pasa en la plaza y dicen repriman acá, pongan allá, hacen ese tipo de cosas, ¿no? A veces eso queda escrito y a veces no. Tuvimos en las últimas horas una hermosa noticia. Y quien nos contó la noticia fue el propio Pablo Grillo, mirá. Ya me llega el alta, el lunes lo firman los directores y el martes me voy para el centro de rehabilitación. Podemos conversar un rato con Fabián Grillo, el papá de Pablo. Hola Fabián, Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Bueno, ¿cómo están? Imaginamos que muy contento, Fabián. Sí, la verdad que sí. Y ahora escuchándolo de nuevo, Pablito, no me canso de escucharlo. Qué lindo. La verdad que emocionados, todos emocionados. Bueno, yo recuerdo cuando hablamos hace un tiempo y decíamos, bueno, son buenas las noticias, lo que va ocurriendo, pero es tan delicada. La primera vez que habló, me parece que conversamos con Fabián aquí en QR, y vos decías, bueno, sí, son cosas que van ocurriendo, que nos llenan de esperanza, pero hay que esperar porque la situación es muy delicada. De a poco se va disipando, me imagino, toda esa preocupación. Sí, claro. Claro, ya la situación actual es muy esperanzadora, ¿no? El martes ya pasaría a rehabilitación, seguiría internando en el Roca, en Instituto Roca, pero ya en rehabilitación, fuera de terapia intensiva. Perdóname que te lo pregunte así, ¿pero está fuera de peligro, Pablo? Mira, en 2 meses lo tienen que operar de nuevo para ponerle la prótesis, ¿sí? Porque tiene el cráneo roto todavía, está como una pelota desinflada, digamos, la cabeza, ¿sí? Comparado a la situación de hace un mes y pico, está mucho mejor, mucho mejor. Te entiendo perfecto y te banco que no querés pronunciar la frase, que Pablo está fuera y está muy bien. Vamos para adelante. Me gustaría decirlo, quisiera decirlo. ¿Sí? Te entendemos quisiera perfecto. decirlo. Iri, ibas a agregar más cosas. Sí, hola Fabián, quería preguntarte cómo está él anímicamente. Está cansado, se quiere ir de terapia. Ya está, no es un ámbito muy lindo, ¿no? Donde estar. Más estando lúcido, más él es el cronista, es colega de ustedes, de terapia. Él nos cuenta todo lo que pasa ahí. De ser el que peor estaba, pasó a ser el que mejor está. ¿Sí? Y en poco tiempo, la verdad que eso es alucinante, ¿no? Es asombroso. Es asombroso. En tan corto tiempo la evolución que tuvo. ¿Él habla de la situación que vivió? Sí. Él recuerda que estaba en la marcha, ¿sí? Recuerda que estaba en la marcha, pero no recuerda el momento. En realidad no es que no lo recuerda, yo creo que ni se dio cuenta. ¿Sí? Fue un golpe, él estaba sacando fotos y recibe el golpe. Es como que, en palabras de él, como que se le apaga la tele. ¿Sí? Y se le prende después de cuando se le prende en terapia, ¿sí? Claro. Yo creo que ni se dio cuenta, ¿Y le mostraron las imágenes o lo preservaron de eso, Pablo? Nosotros queríamos preservarlo, pero hubo amigos que a pedido de él se la mostraron.
Sí, pero lo llevó bien. La verdad que nosotros fuimos muy celosos en el cuidado, pero tal vez no lo necesitaba. Los pibes se la mostraron y él dijo, uy, cómo me dieron. ¿Sí? Y aparentemente lo tomó bien. Los médicos nos dijeron, la gente de salud mental, que a demanda de él le fuéramos explicando, contando y incluso las imágenes si era necesario. Es decir, confiar en él, en lo que él iba necesitando. En lo que él iba solicitando. Y nadie mejor que los afectos que sean lo que le vayan actualizando la realidad, ¿no? Claro. Y bueno, y los pibes se la mostraron y bueno, quedó ahí y se enteró. La visita del Bocha, ¿no? Lo que debe haber gustado precioso, eso. ¿Le gustó a Pablo o te gustó? ¿A quién le gustó más? ¿A Pablo o a vos la visita del Bocha? Sí, mira, yo lo vi jugar al Bocha, a Pablo no. Claro. Vos le habrás dicho muchas veces, pero vos sabés lo que era Bochini. Sabés lo que era el Bocha, el maestro de Maradona, ¿viste? Claro. Y bueno, cuando entró le dijo, pase maestro, lo estábamos esperando, le dijo Pablito. Pero bueno, fue precioso, un gran tipo el Bocha. Fabián, hablamos de fútbol. Yo me imagino, y gran momento de Independiente además, yo me imagino que los afectos, que los más cercanos están siguiendo muy, muy de cerca su evolución. Quiero preguntarte hasta dónde vos vas pudiendo, empezar a armar todo lo que está pasando alrededor de la acción de la Gendarmería respecto de Pablo y cómo se está manejando el tema. No sé si la causa específicamente, pero sí incluso hasta cómo el gobierno va utilizando el caso, va denostando eventualmente la responsabilidad del Cabo Guerrero. Sí, mira, yo intento seguir un poco, pero mi cabeza está más metido en Pablo hoy en el hospital, ¿sí? Pero bueno, sí, el tema surge, las conversaciones surgen, se producen tertulias muy largas ahí en el hospital durante las esperas, entre amigos y compañeros, y se habla del tema y bueno, sí, claro, tenemos opinión al respecto, ¿no? Y bueno, es una locura esto, ¿no? Una locura, y el intento de ocultamiento, el hecho de que patrocinen los abogados de gendarmería al gendarme es una cosa increíble, ¿sí? Que para, por ejemplo, pedir pruebas hay que ir al mismo domicilio donde están los abogados, ¿sí? Es una cosa absurda, ¿no? Claro. Pero bueno, es lo que tenemos, es un ámbito donde tenemos que dar pelea también, sabemos lo que es y lo que no es, y hay que darla también ahí. Claro. Mariano. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches. Las veces que te escuché hablar, yo entiendo que vos estás más preocupado ahora por tu hijo que por otras cuestiones, pero las veces que te escuché hablar, siempre denotaste cierta preocupación por algo más allá de lo que estaba ocurriendo. Es decir, como poder en algún momento, cuando Pablo esté mejor, ocuparte de sentar presentes para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, ayudar a que esto no vuelva a pasar. O sea, ¿estás también pensando que esto en algún momento va a ocurrir? ¿Vas a poder dedicarte a otra cosa? Mira, no es algo premeditado, pero está en mi pensamiento constantemente el hecho ese, ¿no? Cómo poder aportar nosotros, dada esta triste trascendencia que estamos teniendo en toda la familia, ¿no? Inesperada y no querida, pero bueno, aportar lo máximo que podamos para que esto no ocurra más. Esto no puede ocurrir más. Esto no puede volver a ocurrir más. Nosotros venimos, yo tengo 65 años, no cumplo ahora en octubre 65 años. Era adolescente en la dictadura. Vivimos eso, que pensamos que eso se terminaba. Estuvimos ilusionados en los 80 con el fin de ese modo de hacer política, ¿sí? Y estamos en este presente, después de que haya corrido volviendo a lo mismo. Fabián, ¿sí? Te queremos mandar un abrazo. Sí, claro.
Te mandamos un abrazo grande, no sabés lo que nos alegra. Hay una cosa muy colectiva, muy de lazo fraterno, de gente que no se conoce, pero que eventualmente va construyendo a partir de esto cosas muy comunes desde el amor. Te mandamos un abrazo y extendelo a Pablo, por favor. Sí, serán dados. Gracias, compañeros, gracias, muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nos vamos a una tanda y ya estamos.
Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias a todo el equipo de QR, Iri, Bruno y Mariano. Bruno, no. La producción sabe. Bruno. Dije Bruno. Hola, Bruno, ¿qué haces? Bruno Díaz. Este se cambia, se pone el traje Ahí y sale está, a recorrer era la yo, ciudad. Sos Por el eso, patrullero de la noche. Perdón, es que estaba. Bruno Díaz. ¿Viste cuando el jugador. Me gusta Batman igual, ¿eh? Cuando el A mí jugador. también. Superhéroe favorito. Perdón, no te damos bola. Superhéroe favorito, ¿no? Batman. Cuando el jugador, en vez de parar la pelota, está pensando en la siguiente jugada, entonces se le va por abajo de la suela. Quería decirle a nuestra producción que saben que los queremos mucho, pero un abrazo muy especial en la jornada de hoy a todo el equipo técnico de Bravo TV. Sabemos la que pelean con lo que hay, así que muchísimas gracias por eso. Hay mucho amor en lo que hacen y nosotros al aire lo sentimos. Bueno, nos reencontramos el próximo lunes y seguimos haciendo QR aquí en Bravo TV a partir de las 10 de la noche. Chao, Roberto.